Ahora sí, muy buenos días con todos, bienvenidos, muchísimas gracias por reunirse a esta teleclase, disculpen la demora, estoy un poquito agripado, pero listo aquí para continuar con las clases. Estamos en la semana número 11. La semana anterior o la clase anterior habíamos ya iniciado el estudio de la química, el primer parcial, recuerden, bueno, este quimestre o este periodo lectivo lo íbamos a dividir en dos partes. La primera parte vimos todo lo que se refiere a biología y esta segunda parte pues vamos a ver lo que es química. La semana pasada ya vimos química, eh, el, in- el, iniciamos el estudio de la química, qué es la química, para qué sirve, etcétera. Me parece que con ustedes el tema fue modelos atómicos. Esta semana vamos a ver lo que es la tabla periódica y sus propiedades. ¿Tienen preguntas, dudas? Quizá esta semana, o sea, el día de hoy, estamos culminando el segundo parcial. Entonces, el día lunes o martes ya se les avisará en los grupos de WhatsApp para que estén atentos porque se va a activar un nuevo cuestionario que va a ser la nota o va a ser parte de la nota del segundo parcial, va a valer como la evaluación del segundo parcial este cuestionario, igual que en el parcial anterior, en el primer parcial, pues hicimos un cuestionario que era válido por la nota del de la prueba del primer parcial, pues ahora igual un cuestionario va a ser la nota del segundo parcial. Eh, Como les repito, el día lunes o martes se activará ya en la plataforma. Deben estar atentos a los grupos de WhatsApp, por favor. Vamos a tomar en cuenta para el cuestionario, la prueba del primer parcial, pues tomamos en cuenta las semanas 1, 3 y 5. Para este segundo parcial o segundo cuestionario, pues vamos a tener en cuenta las semanas 7, 9 y 11. ¿Sí? Entonces estén atentos, por favor. Al final igual ya vamos a revisar todos los temas que tienen que estudiar para poder resolver el cuestionario. ¿Alguna pregunta, duda? Sigan subiendo los trabajos, los deberes, yo les sigo calificando, la plataforma sigue abierta para que puedan igualarse. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? No, profe. Permítame un minutito. Cuestión trabajo, deberes también. Habían compañeros que me habían subido de otras materias, entonces les había pedido que se comuniquen conmigo, que hagan el cambio necesario, porque no se les puede calificar si son de otras asignaturas los trabajos. Permítame un minutito, se está cargando la pantalla. ¿Me confirman si ya pueden ver, por favor? Sí, profe, ahora sí se ve. Gracias. Bueno, como siempre vamos a empezar con un video introductorio, luego desarrollamos eh, la presentación de la clase y finalmente igual vemos para concluir un nuevo videito. Pongan atención, por favor.
este año se cumplen 150 años de la creación de la tabla periódica, razón por la cual la ONU ha decidido que este año 2019 sea el año de la tabla periódica. Y por ello, desde la Universidad de Burgos, nos gustaría hacer un pequeño homenaje a este invento que fue tan revolucionario en su época y que aún hoy en día seguimos utilizando. Ya hicimos un pequeño vídeo hablando de la historia de esta tabla, le podéis echar un vistazo si queréis. Pero todavía no hemos hablado de cómo se usa, qué información podemos sacar de la tabla periódica, por qué tiene una forma tan rara con columnas tan asimétricas. En este vídeo vamos a hablar de cuál es la forma de leer, de entender la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Comenzamos. La tabla periódica es un resumen en el que nos dicen cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, y con todo me refiero a todo, y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Me explico. Un átomo, a grandes rasgos, es como una vaca. Una parte de dentro y una parte de fuera. En la parte de dentro, llamada núcleo, nos encontramos los protones, unas partículas que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Por otro lado, en la parte de fuera, que llamamos corteza, nos encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por Profe, ejemplo, buenos días, no se ve un bien el átomo video. tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones tenga o cuántos electrones, va a tener siempre el mismo nombre: hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si, por ejemplo, tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a bautizar a los elementos, a darles nombre. Los electrones, por el contrario, nos hablan más de su personalidad. Ya hemos dicho que los electrones se dedican a dar vueltas alrededor del núcleo. Pero lo que no hemos dicho es que son más organizados de los que la gente piensa. De hecho, no se dedican a dar vueltas como pollos sin cabeza alrededor del núcleo, no. Lo hacen de forma ordenada y se ordenan ellos solos en forma de capas, como una cebolla. Y esto es clave para entender la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. El segundo, que es el helio, tiene 2 protones y 2 electrones. El litio, 3 y 3, 4 y 4, y bueno, así toda la tabla. Pero claro, si el orden es tan sencillo, entonces, ¿por qué la tabla periódica es tan rara? ¿Por qué algunas filas están completas y otras están medio vacías? Lo que está ocurriendo es que la forma de la tabla periódica nos está dando información acerca de cómo son esas capas en las que se organizan los electrones. Cada fila de la tabla representa una capa de electrones. Si en la primera fila solo hay 2 elementos, es porque en la primera capa que forman los electrones, la que está más cerca del núcleo, solo caben 2 electrones. Por eso los elementos que son más grandes y que tienen más electrones, como los de abajo, necesitan más capas para guardar todos sus electrones. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 6 electrones. Entonces, 2 de ellos los guarda en la primera capa. Y los 4 que le quedan los guarda en la segunda capa. El carbono es el cuarto elemento de la segunda fila, porque en la segunda capa ha guardado 4 electrones. Esto quiere decir que si cogemos cualquiera de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, podemos saber cómo están organizados sus electrones simplemente sabiendo dónde están colocados. Y esto es súper importante, porque la configuración electrónica de los elementos nos permite predecir su comportamiento. Hay una regla de oro que nos dice que a los átomos les gusta tener sus capas perfectamente llenas, y harán lo que sea para conseguir esto. Muchas veces pensamos que los átomos tienen que tener los mismos números de protones que de electrones. Por eso de que positivo con negativo se anula. Pero esto en verdad no es tan importante. Para un elemento, lo más importante es tener sus capas llenas. Pongamos un ejemplo. El flúor es un elemento que tiene 9 electrones. 2 de ellos los guarda en la primera capa, cerquita del núcleo. Y los otros 7 que le quedan, le guarda en su segunda capa. Pero hay un problema. Y es que en esta segunda capa caben 8 electrones. Y esto quiere decir que al flúor le queda solo un electrón para conseguir llenar su capa. Esto lo podemos ver porque está el penúltimo de su fila. Recordemos que las filas representan las capas. Esto no le gusta al flúor. Entonces,
Podemos predecir que este elemento hará lo que sea para intentar conseguir un electrón, aunque para ello se lo tenga que arrancar a otro elemento. Y lo que quiero que veáis es que, simplemente sabiendo dónde está un elemento, ya hemos podido predecir cómo se va a comportar. Y no solo el flúor, sino toda esta columna, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, todos esos elementos se encuentran en la misma posición que el flúor, que les queda un solo electrón para completar su capa. Entonces podemos predecir que todos los elementos de esta columna se van a comportar igual. La tabla periódica es un resumen prácticamente perfecto de las propiedades de los elementos, de los ingredientes del universo. Y la gran genialidad de esta tabla es la que hemos comentado, que simplemente sabiendo dónde está colocado un elemento, podemos predecir el resto de sus propiedades. Y es que si un invento se sigue utilizando 150 años después de su creación, será por algo. ¿Por qué? Muy bien, entonces, la tabla periódica nos indica un montón de cosas, ¿sí? Nos indica nivel de ionización, nos indica el peso atómico que tiene, nos indica un montón de cositas, así que no vamos a entrar a profundizar mucho, pero de manera general debemos saber, debemos entender, debemos por lo menos a forma general saber el por qué existe, para qué sirve. Básicamente la tabla general lo que tiene, como nos decía bien en el video, todos los 118 elementos que nosotros tenemos conocimiento que existen, ¿sí? En base a estos está conformado absolutamente todo lo que existe en el universo. Ojo, en el universo, no solo en el planeta, ¿sí? Cuando hablamos de materia, cuando hablamos de sustancias, hablamos de sólidos, de líquidos y de gaseosos. No hablamos solamente, por ejemplo, nosotros tenemos el pensamiento de que si hablamos de sustancias, estamos hablando de líquidos. Cuando hablamos de materia, pues tenemos el pensamiento de que hablamos solo de sólidos o de algo que podemos palpar. Pero cuando hablamos de materia, cuando hablamos de elementos, estamos hablando de sólidos, de líquidos o de gaseosos, ¿sí? Por lo general, a nivel natural, existen estos tres tipos de estados de la materia, ¿sí? En estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Entonces, dentro de la tabla periódica, para iniciar, pues, esta podría ser, estén atentos, esta podría ser una pregunta del cuestionario. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que representa la tabla periódica? Pues la tabla periódica representa todos los elementos que existen en la naturaleza. En base a estos se compone o están compuestos todos los elementos que existen en el universo, ¿sí? Entonces, para tener en consideración esto, ¿sí? Hoy vamos a ver en la tabla periódica y sus propiedades. El objetivo es iniciar el estudio de la química, la tabla periódica y sus propiedades, ¿sí? Vamos entonces con, bueno, ¿qué es la química? Ya habíamos visto la clase anterior. Es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía y también los cambios que pueden darse en ella a través de las llamadas reacciones. Cuando estamos hablando que la química estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, pues toda la materia, absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar, está formado por elementos. Y estos elementos están representados en la tabla periódica. Sí, la química también nos dice es la ciencia que estudia las sustancias y las partículas que las componen. Estamos hablando de sustancias, no se olviden, si hablamos de sustancias, no estamos hablando únicamente de líquidos o únicamente de sólidos o únicamente de gaseosos. Si hablamos de sustancias, hablamos de sólidos, de líquidos y gaseosos, así como las distintas dinámicas que entre estas pueden darse. Estas son reacciones químicas que la siguiente semana ya estaremos viendo. La importancia de la química se encuentra presente en la gran mayoría de procesos industriales, así como en aspectos muy cotidianos de nuestra vida. Gracias a ella hemos desarrollado materiales complejos adaptados a nuestras diversas necesidades a lo largo de la historia. Esto ya explicamos la clase anterior también un poquito. Y ahora sí vamos con el tema central o el tema principal de esta clase, que es la tabla periódica. Se llama tabla periódica de los elementos químicos, en realidad aquí faltó químicos, pero el nombre completo es la tabla periódica de los elementos químicos.
Y esto no es nada más que un registro de todos los elementos conocidos por la humanidad. Los elementos están ordenados en forma de tabla según su número atómico. ¿Qué nos demuestra el número atómico? Esta será otra pregunta del cuestionario. ¿Qué es lo que representa el número atómico? El número atómico lo que representa es el número de protones que tiene cada átomo, ¿sí? ¿Qué representa el número atómico? El número atómico representa el número de protones que componen o que conforman o que tiene cada átomo, su configuración electrónica y sus propiedades químicas, ¿sí? Entonces, en esta tabla los elementos están organizados en filas y columnas que muestran cierta periodicidad. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen propiedades similares. Cuando hablamos de propiedades similares, estamos hablando de conductividad, estamos hablando de radio atómico, estamos hablando de ciertas propiedades. No es que todos tienen las mismas propiedades, ojo, son propiedades similares, es decir, a ver, los que tienen valencia +1, litio, sodio, potasio, rubidio, celcio, francio. Estos 6 elementos tienen propiedades similares. ¿Qué quiere decir similares? Que tienen una que otra característica que hace que los agrupemos en una sola columna. ¿Qué pasa? Litio, sodio, potasio, rubidio, celcio, francio. ¿Qué pasa con estos? Tienen valencia +1. ¿Qué quiere decir la valencia +1? Pues valencia +1 es que si es que usted lo pone a este al lado de otro, va a tender a robar un electrón, a ganarse un electrón. Eso es valencia +1, que lo que puede hacer o que lo va a intentar hacer es coger un electrón de otro elemento y robárselo, ¿sí? Eso es valencia +1. Entonces, todos estos tienen esa característica, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el celcio y el francio. ¿Qué pasa con estos elementos? Tienen valencia +1, por eso hacemos el primer grupito, ¿sí? Hacemos un grupito con estos, pero su radio atómico, su electronegatividad, su peso atómico, su número como nos decía, de protones va a ser distinta. Pero ¿cuál es la propiedad similar que tienen todos estos? Que tienen valencia +1, que es valencia +1, que están dispuestos o que están aptos para absorber un electrón de otro átomo, ¿sí? Eso es más o menos una propiedad similar que hace que se los englobe dentro de un grupo, digamos. Pero no es que todos son iguales. El litio es distinto al sodio, el sodio es distinto al potasio, etcétera, ¿sí? En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por estas combinaciones de los 118 elementos registrados en la tabla periódica. Son los que conocemos, ojo. ¿Cómo sabemos esto? Pues en, 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 en los viajes o cuando se han enviado sondas al espacio, pues no es que solo van y toman fotos y ya está, no. ¿Qué hacen? Todas las sondas que van, pues han tomado muestras de los gases que existen en el espacio, pues sí, se ha logrado determinar cuáles son los que existen en el espacio. Algunos tenemos aquí, algunos no. Nosotros normalmente tenemos los mismos elementos, ¿por qué? Porque a diario están cayendo cometas, están cayendo eh, asteroides a nuestro planeta. Perdón, un ratito. Disculpen, estoy un poquito agripado. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestra globo terrestre, por decirlo así, tenemos los mismos gases que existen en el espacio. ¿Por qué? Porque los cometas o los asteroides que a diario caen a nuestro planeta es mínimo. Ahora ya no es como antes, pero todos los días existen estas caídas, lo que nosotros llamamos las estrellas fugaces. A diario caen meteoritos, caen asteroides de mayor o menor tamaño. ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos una atmósfera que nos protege, entonces al momento en el que están ingresando a la atmósfera de la Tierra, ¿qué pasa? Se desintegran por lo general, pero si son de gran tamaño, a lo que ingresan, pues todavía tienen un poco de cuerpo y por lo general no causan ningún tipo de estragos, pero
ha habido casos que sí. Esto pasaba en la antigüedad y por eso nosotros tenemos lo hemos comprobado que los mismos gases que existen en el espacio existen en nuestro planeta en menor o en mayor magnitud, ¿no es cierto? No es que, por ejemplo, si es que en el espacio existe mucho fósforo, mucho litio, dentro de nuestro planeta también va a existir la misma cantidad. No, no. Existe, pero en menor o mayor cantidad, ¿sí? Pero estos 118 elementos que están registrados en la tabla periódica conforman todo lo que es el universo, ¿sí? ¿Cómo podemos saber esto? Pues porque en los asteroides llegan o han llegado en toda la historia estos elementos que existen también en nuestra Tierra, algunos sí, algunos no, incluso tenemos la capacidad de llegar a otros planetas. ¿Qué pasa? Pues ya cogen muestras de los otros planetas y se verifica. Hay algunos que se encuentran nuevos, algunos que no, en la Luna, en Marte, en lo que tenemos nosotros más conocimiento, existen los mismos materiales. Entonces, la composición de Marte, la composición de la Luna, la composición de la Tierra son exactamente los mismos. En mayor o en menor magnitud ciertos elementos, pero la composición es la misma. Entonces, los gases que existen en el universo son los mismos que existen en nuestro planeta. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que quizá ya existan en mayor cantidad unos y acá en mayor cantidad otros. Por ejemplo, nosotros lo que más necesitamos es oxígeno para poder respirar. Entonces, necesitamos hidrógeno. ¿Para qué? Para que al formarse, al mezclarse el hidrógeno con el oxígeno, pues formen el agua, que es la base para nuestra vida. Entonces, aquí lo que nosotros en mayor cantidad tenemos es oxígeno e hidrógeno, que nos sirve para la vida. Estamos compuestos por carbono también, que es la base de nuestra vida. Entonces, estos son los tres elementos quizá que existen en mayor cantidad en nuestro planeta. También tenemos CO2, que es carbono con oxígeno, que no es nada más que la mezcla de otra cosa. Nosotros tenemos carbono en estado puro en nuestro cuerpo. Existe en la Tierra carbono en estado puro, pero el momento en el que el carbono que está de más en nuestro cuerpo nosotros lo botamos, al integrarse con el oxígeno se forma el dióxido de carbono, sí, el CO2, que es lo que es parte de la naturaleza, porque en cambio es, digamos, que el sustento de las plantas. ¿Y qué hacen las plantas? Absorber el CO2 y a nosotros nos devuelven solamente el oxígeno. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan una cantidad mayor de carbono. Entonces, si ellas lo que necesitan lo absorben del aire, del CO2 que nosotros exhalamos, en cambio, que es por la polución, por los carros, por las fábricas, las empresas, estas botan al ambiente. ¿Qué hacen las plantas? Absorben ese CO2, que es el CO2 es el dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido? Porque tiene dos átomos de oxígeno y uno de carbono. ¿Qué pasa? Las plantas se quedan con el carbono, que es lo que les sirve o que les ayuda más, y en cambio sueltan el oxígeno puro, que es lo que nos sirve a nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros principalmente para la vida que desarrollamos o la vida como nosotros la conocemos, necesitamos carbono, necesitamos oxígeno y necesitamos hidrógeno. Eso es la base en nuestra vida. Pero puede ser que en Marte lo que tengan es más azufre, ¿sí? Quizá el planeta de Marte tiene mucha más cantidad de azufre dentro de su constitución como estructura básica del planeta. Nosotros también tenemos azufre en nuestro planeta, pero en menor cantidad, ¿sí? Entonces lo que nosotros más tenemos es carbono. Existirán otros planetas, por ejemplo, eh, no sé, Saturno tendrá, me invento, más nitrógeno, ¿sí? Entonces son composiciones distintas, pero nosotros también tenemos nitrógeno en nuestro planeta, en menor cantidad quizá que en ese planeta. Entonces, dadas estas circunstancias, dados estos estudios, estos avances tecnológicos que hemos tenido, pues hemos llegado a ver que estos 118 elementos que están en la tabla periódica componen todo el universo, al menos el universo conocido y hasta donde nosotros hemos podido llegar. Se han establecido símbolos también. Por lo general estos símbolos están en latín. Acuérdense, me parece que ya les había mencionado, antes el idioma universal era el latín, entonces por eso la mayoría de símbolos químicos son en latín o son las abreviaciones de los nombres en latín.
Son llamados símbolos químicos para representar a cada elemento de la tabla periódica, que además están identificados según sus estados de agregación, sólido, líquido, o gas, a una temperatura de 0 grados y una presión de 1 atmósfera. Una atmósfera es lo que normalmente tenemos nosotros como presión o como eh, eh, la presión atmosférica la graduamos en 1, ¿sí? ¿Por qué? Para desde ahí iniciar el estudio. ¿Y por qué a 0 grados? Pues esto de la temperatura, a ver, se gradúa de 0 grados para abajo y para arriba tenemos en cuenta porque alguien tiene conocimiento quizá de por qué nosotros manejamos el 0 grados como partida, digamos, para la escala de medir temperatura. Sí me están escuchando, ¿no es cierto? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no la escuché bien. ¿Por qué nosotros tomamos en cuenta de dónde nace el 0 grados centígrados? ¿Por qué nosotros tenemos en cuenta desde aquí para partir a una escala de medir temperatura? Mm, ¿Quién se inventó y quién dijo estos son 0 grados centígrados? ¿Por qué empezó esto? Ilústrenos, profe. No es más que el punto de congelación del agua, ¿sí? Entonces, el agua es el elemento en la Tierra que primero está en mayor abundancia, entonces es el que más se ha estudiado, es la base para nuestra vida. Entonces, ¿por qué se toma 0 grados como referencia? Porque es el punto de congelación del agua. Entonces, 0 grados es el punto de congelación del agua, de ahí para arriba son escala positiva y de ahí para abajo son escala negativa, ¿sí? Es porque en la antigüedad lo que más se podía estudiar o lo que más se tenía acceso era el agua, para estudiar el agua, bueno, entonces se supo, Por su cuando cambio, no existe. ¿verdad? De, del cambio que tiene el hielo se evapora, ¿verdad? También. Exacto, entonces, ¿cómo se hizo esta escala o cómo se empezó a medir pues la temperatura? Llegaron entre los científicos, bueno, se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, vamos a partir de un cero y este cero va a ser el punto de congelación del agua, ¿sí? El agua se congela a 0 grados. No se sabía en ese tiempo o no podemos decir a ciencia cierta cuál es la temperatura, ¿no? Pero el punto de congelación del agua la hemos tomado como referencia para ponerle que esa es 0 grados, ¿sí? Y de ahí para arriba, pues ya sabemos lo, por lo general es más cálido porque el agua es un termómetro natural, por decirlo así. Sí, el agua cuando hace mucho calor, las personas que viven en algún espacio o en algún lugar en donde tengan acceso a un manantial de agua, pues si el calor está un poquito fuerte, pues el agua del río, el agua de la quebrada, el agua del mar va a estar calientita, ¿no es cierto? Y si es que el clima está frío, entonces el agua va a estar un poquito más baja. Incluso llegan lugares los que tienen o han tenido la oportunidad de estar en otras latitudes, en Europa, en Estados Unidos, incluso aquí en Sudamérica, en Argentina, en la Patagonia, saben que llega un punto de congelación del agua, los lagos se congelan, etcétera. Entonces, el agua es un termómetro natural, entonces desde ahí partió este estudio de los 0 grados centígrados, es el punto de congelación del agua, se empezó a coger de ahí, ¿sí? Y la presión de una atmósfera, pues es la presión que existe en un lugar común, ojo, a nivel del mar. La presión de una atmósfera, esto existe a nivel del mar. Ya cuando subimos acá a la sierra es diferente, ¿no? Pero lo que se coge para estudios o para analizar los elementos químicos, pues tiene que ser a 0 grados y a una atmósfera que es a nivel del mar. Estas son algunas de las cosas básicas que nos muestra la tabla periódica de cada elemento, ¿sí? Nos va a mostrar el radio atómico, pues ¿qué es radio atómico? Es la distancia entre el centro del núcleo del átomo
hacia su corteza más superficial, ¿sí? O hasta su eje más superficial. Ese es el radioatómico. La carga nuclear versus electrones, pues es la fuerza que va a tener para pelear con otro átomo. ¿Sí? La carga nuclear versus electrones, pues es la fuerza que va a tener si es que usted coge dos elementos en estado puro, si un átomo de uno y un átomo de otro, que es la carga nuclear, pues es la lucha que van a tratar de tener entre ambos átomos para ganar electrones, ¿sí? Esa es la finalidad que tienen los elementos químicos. Cuando se mezclan los elementos químicos, su finalidad es ganar electrones. Entonces, el momento de que el que tiene mayor carga nuclear le gana un electrón al otro, el otro átomo llega a ser parte de este, ¿sí? Entonces, va a tomar por lo general el nombre, el compuesto. Si es que nosotros hacemos una reacción química entre dos átomos, el compuesto va a tomar el nombre del que cogió el electrón del otro elemento. Les pongo el ejemplo. Si nosotros cogemos un átomo de cloro y un átomo de sodio, se va a formar cloruro de sodio, ¿sí? Que no es nada más que la sal. Un átomo de cloro y un átomo de sodio se va a formar cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cloruro de sodio. Que el cloro tiene mayor carga nuclear que el sodio. Entonces, el cloro le robó un electrón al sodio y por eso se formó el cloruro de sodio. Va a tomar el nombre de cloruro porque el cloro tiene mayor carga nuclear, le robó un electrón al sodio y formaron el compuesto que se llama cloruro de sodio, en este caso la sal. ¿Sí? ¿Queda claro esto que es la carga nuclear? Digamos que sí, profe. Vamos comprendiendo. Bueno, para que no digan digamos, les voy a volver a explicar. ¿Qué es carga nuclear? La carga nuclear es la capacidad que tiene un átomo de ganar o de robar un electrón, ¿sí? Cuando yo junto un átomo de un elemento con otro átomo de un elemento, para que exista un compuesto, para que estos se lleguen a unir, uno de los dos va a tener que robarle un electrón al otro, ¿sí? Entonces, al momento que uno u otro gana un electrón, el momento que se forma el compuesto, el primer nombre va a ser o va a dar el que robó el electrón. Les pongo de nuevo el ejemplo. Si ponemos un átomo de cloro y un átomo de sodio, los juntamos y se va a formar el cloruro de sodio. Formamos un átomo, perdón, cogemos un átomo de cloro y un átomo de sodio, los juntamos, cloro, sodio. Los juntamos y se va a formar el cloruro de sodio. ¿Qué significa el cloruro de sodio? Que el cloro ha tenido mayor carga nuclear, entonces tuvo mayor capacidad para coger un electrón del sodio. Y al momento en el que estos se forman el nuevo compuesto que se llama cloruro de sodio, el primer nombre va a dar el cloro porque es el que absorbió un electrón del sodio. ¿Sí? Entonces se llama cloruro de sodio porque el cloro tiene mayor carga nuclear, es decir, tuvo mayor capacidad para absorber un electrón del sodio. El radio iónico, radio atómico ya vimos que es la medida entre el centro o el núcleo de cada átomo hacia su corteza más superficial, ¿no es cierto? Ese es el radio atómico. Pero ¿cuál es el radio iónico? Si es que yo junto dos átomos de cualquier elemento, ya no voy a poder medir radio atómico, porque estos van a empezar a moverse entre sí, ¿no es cierto? Ya tengo una molécula. El radio atómico mido cuando tengo al elemento en estado puro o en un solo átomo. Ya cuando hablo de radio iónico es porque ya tengo una molécula, me invento de oxígeno. Es decir, ya tengo más de un átomo de oxígeno, entonces ya formo una molécula de oxígeno. Esta ya está en movimiento, ya está compactándose y todo. Entonces, ¿qué es radio iónico? Pues desde el centro de esta molécula hacia igual la capa superficial, pero de la molécula, ya no del átomo.
Cuando hablo de radio atómico, estamos hablando de un solo átomo. Cuando hablo de radio iónico, estoy hablando de una molécula. Una molécula del mismo elemento o de un solo elemento. Ojo. ¿Qué es la electronegatividad? Pues es la capacidad de conducir electricidad, ¿sí? Hay elementos, por ejemplo, como el cobre, que son aislantes de electricidad. ¿Por qué? Porque su capacidad electronegativa, pues, es muy baja. Pero en cambio, si nosotros hablamos del bronce, del oro, son muy conductivos. Entonces, la electronegatividad es mayor. Entonces, la electronegatividad no es más que la capacidad de conducir corriente eléctrica, ¿sí? ¿Qué es tendencia? Pues la tendencia es la capacidad parecido a la carga nuclear. Dependiendo, en cambio, la tendencia es a conveniencia, por decirlo así. La carga nuclear es a la brava. Yo le cojo un electrón y por eso el compuesto va a llevar mi nombre primero, ¿sí? Cambio, tendencia es como que para ver si es que robo o si es que más bien cedo. ¿Por qué? Porque dependiendo de las aleaciones o de los compuestos que uno quiera, pues hay elementos químicos que tienen tendencia, es decir, que pueden donar un electrón o pueden robar también un electrón. Esto se llama tendencia, la capacidad para saber si dar el electrón o la capacidad para robar el electrón, ¿sí? No es parecido a la carga nuclear, pero la tendencia es como que a conveniencia, dependiendo de qué quiero hacer o de lo que puedo hacer. Entonces, existen elementos que tienen más tendencia, entonces nos pueden servir para estructuras más fuertes, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, son quizás central en cualquier compuesto. ¿Para qué? Para mantener fuerte. Entonces, estos elementos, como les digo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, son muy inteligentes para saber si ceder o para saber si es que robar un electrón de otro elemento, para mantener una estructura firme. El carácter metálico involucra muchas cosas, pero lo más fácil o lo más sencillo de comprender es el nivel que usted le puede rayar, ¿no es cierto? Si es que usted coge con una aguja y le raya a la madera, pues la madera le va a hacer como un clavo. Con un clavo usted coge y le pasa la madera, en la madera usted le va a poder ver la línea que le hizo, ¿no es cierto? Pero si usted ese mismo clavo le pasa en el vidrio, le pasa en un espejo, no va a producir el mismo daño. Entonces, el carácter metálico habla de esto, de la rigurosidad o la rigidez que tiene, la tendencia de rayadura, etcétera, ¿sí? Pero lo más fácil es el carácter metálico nos indica el nivel de plasticidad, por decirlo así, que tiene un elemento. La energía de ionización, pues, va ligada con los radios atómicos. Esto nos quiere decir que si yo tengo una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, pues van a tender a juntarse. Esta es la energía de ionización, la capacidad de juntarse entre unos y otros. Hay otros que se repelen, por ejemplo, el, 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 los termómetros antiguos que son de, ¿cómo se llama? De mercurio. Entonces, el mercurio es muy reacio, digamos. Entonces, el mercurio tiene una energía de ionización muy baja. Entonces, si es que usted incluso le va a acercar el dedo, el mercurio como que huye. Usted le acerca cualquier cosa, un fósforo, y huye, ¿no es cierto? Es como que se va. Entonces, la energía de ionización o la capacidad para hacer amistad, por decirlo así, o explicarlo de alguna manera, del mercurio es muy baja, pero en cambio el agua no, el agua tiene una energía de ionización pues increíble. Usted le acerca algo al agua y todo absorbe el agua, ¿sí? El agua puede ir por donde usted quiera. Usted riega en la alfombra, usted riega en la madera, usted riega en la mesa, usted riega en donde sea, y el agua va a tratar de penetrar y va a seguir su camino. Esa es energía de ionización, que es mucho más maleable para con otros elementos. En cambio, el, el, el mercurio no va a suceder eso. Entonces, esto es energía de ionización, la capacidad para juntarse con otros elementos.
Y la afinidad electrónica es un tanto parecida a la electronegatividad. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de afinidad electrónica ya estamos hablando de conducción de información. La fibra óptica, pues es la que ahora hemos descubierto y es la que tiene mayor afinidad electrónica. Un ejemplo clarísimo de esto entre electronegatividad y afinidad electrónica, pues es que usted, para usar ahora su teléfono celular, ¿qué pasa? Usted conecta el cargador a la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Por el cable que viene desde el cargador hacia su celular, está pasando corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica llega a la batería de su celular y lo carga. Esta es corriente eléctrica, esta es electronegatividad. Pero si hablamos de afinidad electrónica, podemos poner de ejemplo los teléfonos antiguos, los teléfonos de disco, los teléfonos, no sé si es que alguna vez ocuparon, vieron, usted conectaba solamente un cablecito, ¿sí? A un toma corriente cuadradito pequeño que existía, usted le conectaba y usted sin necesidad de energía eléctrica podía tener una conversación telefónica, ¿sí? Entonces, ahí están elementos que tienen afinidad electrónica, son los que conducen información, porque por ese cable no es que iba corriente eléctrica, existía una mínima corriente para que pueda funcionar, claro, pero lo que llevaba era información. Entonces, por el cable lo que se conducía era información. Lo que usted hablaba llegaba al otro receptor y igual el receptor de allá, cuando él hablaba, se convertía en emisor y usted recibía esa información. Entonces, esta es afinidad electrónica, el nivel, la capacidad de llevar información. Electronegatividad, en cambio, hablamos únicamente de corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Sí, profe, le quería hacer una pregunta. Digan. El mercurio es el que contiene ¿cómo es? Los termómetros, ¿verdad? Mercurio es lo que tienen los termómetros, sí es plateadito. Ajá. Ay, ay, ay. Sí, entonces el mercurio, ¿por qué se usa en los termómetros? Porque como les estoy explicando, su energía de ionización es muy baja, entonces al acercársele cualquier cosa, incluso miren que la variación de temperatura se mueve el mercurio, ¿sí? Entonces, a variación de temperatura, cuando usted lo quiere tocar, no sé si es que han tenido la oportunidad, cuando usted lo quiere tocar al mercurio, el mercurio como que se abre, como que se le aleja, ¿sí? Porque su energía de ionización es muy baja, por eso se lo utiliza, porque al mínimo cambio de temperatura, pues este se mueve. Entonces, por eso es que se utilizan los termómetros al mercurio. Entonces, en esta tablita, ¿qué podemos ver? Miren, siempre vamos a partir, la tabla periódica se lee como nosotros normalmente leemos, ¿no es cierto? En otros idiomas es de otra manera, pero nosotros leemos desde arriba y desde la izquierda. Esa es nuestra manera de lectura, ¿no es cierto? Entonces, partimos de ahí. Mientras más arriba y más a la izquierda esté, el radio atómico va a ser menor, ¿sí? Mientras más arriba esté, el radio atómico va a ser menor. Es esta flechita que nos está indicando aquí, ¿sí? Los que están en la parte superior de la tabla periódica tienen menor radio atómico que los que están en la parte inferior, ¿sí? Y los que están más a la derecha igual van a tener menor radio atómico que los que están a la izquierda. Entonces, el que está más abajo y más a la izquierda va a tener un mayor radio atómico. Si hablamos de energía de ionización, el que esté más a la izquierda va a tener menos energía de ionización y el que esté más abajo también va a tener menos energía de ionización. Son las flechas rojas. Entonces, el que esté más a la derecha y más arriba va a tener mayor energía de ionización. ¿Sí? Igual, esta energía de ionización va, como les mencionaba, de la mano o en conjunto con la afinidad de electrones, es la capacidad que va a tener para poderse unir a otro, ¿sí? El carácter metálico, igual, mientras más a la izquierda y mientras más abajo esté, va a ser más metálico. ¿Qué era carácter metálico? Pues acuérdense de la rayadura, la mayor o menor capacidad para aceptar una maleabilidad, rayadura o doblarse, etcétera.
O sea, es decir, que el que es menos metálico va a estar más a la derecha y más arriba. Perdón, el menos metálico va a estar más a la derecha y más arriba. Y el que tiene mayor carácter metálico o el más metálico va a estar a la izquierda y más abajo. Esta es la famosísima tabla periódica entonces de los elementos, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿qué pasa? Tenemos numerados, ¿no es cierto? Miren, el hidrógeno aquí dice 1, aquí el helio dice 2, el litio dice 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El número atómico. ¿Qué era el número atómico? Pues es el número de electrones que conforman cada átomo, ¿sí? Entonces, el hidrógeno está formado por un átomo, el helio está formado por 2 átomos, el litio está formado por por 3 electrones. El hidrógeno tiene un electrón, el helio tiene 2 electrones, el litio tiene 3 electrones y así, ¿sí? Hasta llegar al, ¿cómo se llama este? Notelas dice que tiene 102 electrones. Entonces, este debe ser más macizo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo del hierro, ¿sí? ¿Por qué se dice ferro? Porque ferro, como les explicaba, es hierro en latín. Antes el idioma universal era el latín, como ahora se maneja el inglés y quizá ahora ya el mandarín, pero antes era el latín el idioma que mandaba. Por eso la mayoría de elementos están con sus denominaciones en latín. Entonces, hierro, ferro, se dice ferro en latín, el hierro. Entonces, está conformado por 26 electrones, que es el número atómico. Su masa atómica es de 55,845. Masa atómica, estamos hablando quizá del peso. Nosotros normalmente decimos peso a lo que es masa, pero hablamos de masa, lo que nosotros entendemos como peso es la presión que ejerce hacia abajo, ¿sí? Eso es el peso o masa, la presión que va a ejercer hacia abajo. Entonces aquí está un poco estructurada, cómo es, está dividida por colores. Miren, aquí está lo que yo les había mencionado. Aquí miren, en la parte superior de la primera fila de la izquierda está el 1. ¿Qué quiere decir? Valencia más 1. Es positiva, la valencia más 1 es que todos estos elementos de la parte izquierda, al momento de unirse con otro elemento, van a tratar de robar un electrón. Entonces, por eso tienen valencia más 1. Entonces, era como les decía, el litio, el sodio, el potasio, el rubio, el cesio y el francio. Estos son los elementos que van, al momento de unirse, tener la capacidad de robar un electrón, no más. Incluso si es que se encuentran con un poco maleable como el helio, que les va a tratar de dar 2, los 2 que tiene, pues estos elementos no van a poder. ¿Por qué? Porque ellos tienen valencia más 1. ¿Qué quiere decir? Que solamente están en la capacidad de coger un electrón de otro elemento, ¿sí? En cambio, si es que vamos a la tablita de al lado, a la línea de al lado, perdón, a esta, el berilio, el magnesio, el calcio, el cesio, el bario y el radio, estos tienen valencia más 2. ¿Qué quiere decir? Que estos están en la capacidad de que si yo junto magnesio con helio que está aquí, el helio tiene 2 electrones, ¿no es cierto? Entonces, el magnesio va a tratar, puede coger 1 o puede coger 2. De ahí no puede coger más. Su capacidad máxima, por eso es valencia más 2, es de coger o de absorber dos electrones, nada más. Entonces, si es que yo junto magnesio con helio, puede ser que le coja 1 o que le coja los 2. Pero, si es que, por ejemplo, yo ya mezclo magnesio con bario, que tiene 5 electrones, entonces el magnesio solamente va a poder absorber 2 de los 5 electrones del bario, no más. El bario tiene 5. Si es que yo me encuentro uno, por ejemplo, aquí me voy ya al circonio o al cercio, este ya tiene la capacidad de absorber hasta 6 electrones, tiene valencia más 6. Si es que yo en cambio a este lo mezclo con cuál habíamos puesto, con el bario, le puede absorber 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo las uniones que se dan o la manera en que se dan las uniones químicas. Depende mucho de la temperatura, depende mucho de la presión,
Depende mucho de la estructura que uno quiera armar. Por eso es que en los laboratorios, pues, no sé si han visto incluso en las películas o en los dibujos, es una gotita, dos gotitas, ¿sí? Porque todo tiene que ser medido. No puedo yo medir, perdón, mezclar como yo quiero, poner 20 gotas y ya. No, todo debe tener una medida. Es por esto, porque lo estoy explicando. La capacidad de ciertos elementos es de coger, el que menos puede es coger un electrón. Después hay que pueden coger dos, pueden tres, cuatro, así, etcétera. Pero esta capacidad de ionización es la que da la medida para cuando nosotros vamos a crear un compuesto químico, ¿sí? ¿Me han entendido esta parte quizá? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, estas son cuestiones básicas, nos vamos a entrar, nosotros no les vamos a hacer aprender por familia cuáles son los que son univalentes, los que son bivalentes, los que son trivalentes, no, no vamos a entrar en esos detalles nosotros. Ustedes lo único que tienen que entender es qué es la tabla periódica. Pues la tabla periódica es un diagrama en donde están todos los elementos, 118 elementos que existen en todo el universo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Es la representación de los elementos conocidos por los humanos, ¿sí? Entonces, representa muchas cosas, entre eso su composición, su símbolo químico, su radio atómico, su número atómico, etcétera. Esas cosas básicas que hemos visto, ¿no es cierto? Si es que tienen preguntas, dudas, con mucho gusto. Eh, en conclusión, pues hoy hemos iniciado el estudio de la química, aunque la semana pasada también ya vimos qué es la química y conocimos la tabla periódica, generalidades, simbología y sus propiedades. Estas son las propiedades que tienen los elementos químicos que están en la tabla periódica. Sí, esto sí deben grabarse y esto también tienen que tener en cuenta, pues porque quizá vayan en las preguntas del cuestionario de este parcial, ¿sí? ¿Qué es el radioatómico? ¿Qué es la carga nuclear? ¿Qué es el radio iónico? ¿Qué es la electronegatividad? ¿Qué es tendencia? ¿Qué es carácter metálico? ¿Qué es energía de ionización? ¿Qué es afinidad electrónica? Sin muchos términos técnicos. Si es que ustedes investigan en otras partes, están en toda su libertad, pueden buscar en internet para que se aclaren más y todo. Pero yo necesito una explicación como yo les hice, con palabras comunes, no tanto término técnico, perdón, sino más bien algo que nosotros podamos entender, que siempre nos vayamos a acordar. Esa es la idea, que ustedes, los conocimientos que están adquiriendo, pues siempre se vayan a acordar. No sacamos nada aquí, este, no sacamos nada aquí poniéndoles no sé, póngame la estructura química de cómo se forma el agua. Aunque todos sabemos que la fórmula del agua es H2O, pero ¿cómo se forma? Pues un oxígeno, perdón, está en el centro y le sacamos como dos cachitos y le ponemos dos hidrógenos, ¿sí? ¿Cómo hacemos el agua sulfurada a partir de eso? Pues claro, le agregamos azufre y el azufre va a entrar en contacto con el oxígeno y se va a sulfatar y al hidrógeno le va a salir una patita y vamos a ponerle el azufre, ¿sí? Entonces ese tipo de cuestiones de estructuras químicas no se van a, no van a ser fáciles de recordar. Ustedes lo que necesitan es entender o aprender las cuestiones muy básicas de todos los temas que son, pues ya vimos de biología y ahora de química, las cuestiones básicas que ustedes deben tener en cuenta para alcanzar los conocimientos que les permitan graduarse como bachiller, ¿sí? Eso nomás, por esta clase vamos a ver un videíto más para ir cerrando y para que les quede un poco más claro lo que son los elementos que están representados en la tabla periódica. La tabla periódica como la conocemos hoy en día está diseñada de acuerdo
con el número atómico y la configuración electrónica de los elementos químicos. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son las características que tienen los elementos dependiendo de su posición en la tabla periódica. Las principales propiedades son el tamaño de los átomos, carácter metálico, afinidad electrónica, energía de ionización y la electronegatividad. El tamaño de los átomos, como su nombre lo indica, nos dice qué tan grande es el átomo desde su núcleo hasta su última capa o nivel de energía. En la tabla periódica, mientras más hacia la izquierda y hacia abajo se encuentre un elemento, mayor será el tamaño de su átomo. El carácter metálico es la propiedad que nos dice qué tan metálico es un elemento. En la tabla periódica, mientras más hacia la izquierda y hacia abajo se encuentre un elemento, mayor serán sus propiedades metálicas como el brillo, la densidad, ductilidad, conductividad térmica y eléctrica, entre otros. La afinidad electrónica es la capacidad que tienen los átomos para ganar electrones y convertirse en iones negativos. En la tabla periódica, mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentre un elemento, mayor será su afinidad electrónica. La energía de ionización se refiere a la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo neutro, convirtiéndolo en un ion positivo. En la tabla periódica, mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentre un elemento, mayor será su energía de ionización. Y la electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo de atraer hacia sí mismo a los electrones cuando forma un enlace químico. En la tabla periódica, mientras más hacia la derecha y hacia arriba se encuentre un elemento, mayor será su electronegatividad. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Listo, entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, es el momento para realizarla. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Profe, entonces, ¿qué deber? ¿Hay deberes para la No, semana? no. A ver, ahorita les iba a explicar eso nuevamente, porque ya expliqué un poquito al inicio, pero ahorita les voy a terminar de explicar. Si no hay preguntas, si es que no hay dudas sobre lo que hemos visto el día de hoy, pues voy a explicarles lo que va a suceder esta semana. Bueno, estas 2 semanas. En la semana 7 nosotros tomamos una evaluación que fue un cuestionario, ¿no es cierto? Llenar un cuestionario que era las notas como la prueba del primer parcial. Ahora, el día de hoy estamos terminando el segundo parcial. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos tener una nota también o una prueba del segundo parcial, pero no les vamos a tomar una prueba, no vamos a hacerles. Saquen una hoja y contéstenme ahorita. Vamos a poner igualmente un cuestionario el día lunes o máximo el martes. Se va a abrir en la plataforma para que ustedes puedan empezar a hacer este cuestionario. No tenemos esta semana tarea porque se viene un cuestionario que será la nota del segundo parcial, ¿sí? De la prueba del segundo parcial, pero hemos tenido también unos deberes que también eso se va a calificar y se va a promediar para sacar la nota de este segundo parcial. Entonces, en el primer parcial fue semana 1, 3 y 5, ¿sí? De esas 3 semanas se sacó el cuestionario del primer parcial. Ahora, para el segundo parcial son las semanas 7, 9 y 11. La 11 es esta. Permítanme darle los temas si es que quieren anotar, o también en la plataforma ustedes pueden volver a revisar. Ustedes son primero. Entonces, la semana 1, 3 y 5 fue el primer parcial. Ahora vamos a hacer la semana 7, 9 y 11. ¿Sí? En la semana 7 vimos lo que es aparato digestivo y la digestión. ¿Sí? Entonces, semana 7, aparato digestivo y la digestión. En la semana 9 vimos ya que es la química y modelos atómicos. Y en la semana 11, que es el día de hoy, pues vimos la tabla periódica y sus propiedades. Entonces, en base a esos 6 temas que les acabo de nombrar, es que van a ir las preguntas
quizá como son 6 temas, vamos a hacer una pregunta de cada tema, ¿sí? Les repito, por favor, en la semana 7 vimos aparato digestivo y la digestión. Semana 7, aparato digestivo y la digestión. Semana 9, ya vimos qué es la química y modelos atómicos. Semana 9, qué es la química y modelos atómicos. Y la semana 11, que es esta, ya vimos lo que es la tabla periódica y sus propiedades. Entonces, en base a esos temas, va a estar el cuestionario que les repito, entre el día lunes o el día martes máximo, ya va a estar aperturado en la plataforma para que puedan resolver. Van a tener 2 semanas, no se apuren, háganlo con paciencia, con tranquilidad, lean las preguntas con atención, revisen, revisen y revisen. No importa si es que se demoran, van a tener apertura para esta prueba. Déjenme verles exactamente. Ustedes van a tener apertura hasta el viernes 7 de junio. Sí, entonces se va a abrir el 26, el 27 o el máximo el 28 de mayo. Pero van a tener chance para 2 semanas, es decir, hasta el 7 de junio, viernes 7 de junio, para poder resolver ese cuestionario. Lunes o martes ya está activo en la plataforma. No se olviden, cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan, con muchísimo gusto me escriben al WhatsApp, me escriben al correo institucional y con mucho gusto yo les puedo solventar las dudas. ¿Algo que preguntar, algo que decir tal vez? Entonces, perdón, yo otro. Dígame. Entonces, lo que el día lunes y martes va a ser un cuestionario, lo que vamos a ver del segundo parcial, Ajá. con los temas que vimos la anterior semana. Eso que usted dijo, de la semana 7 para arriba. Sí, semana 7, 9 y 11. Si quieren les La repito los 9 temas. y la 10 y la 11. 7, 9 y 11. Hemos visto semanas saltadas. 7, 7, 9 y 9 y 11. 11. Les Ok. repito, por favor, los temas, ¿ya? En la semana 7 vimos aparato digestivo y la digestión. Semana 7. Aparato digestivo y la digestión. 2 temas. En la semana 9 ya empezamos a ver qué es la química y modelos atómicos. ¿Qué es la química y modelos atómicos? Aparato digestivo, digestión, ¿qué es la química y modelos atómicos? 4 temas. Y hoy vimos lo que es la tabla periódica y propiedades de los elementos de la tabla periódica son 6. Entonces, aparato digestivo, la digestión, ¿qué es la química? Modelos atómicos, tabla periódica y propiedades de los elementos de la tabla periódica. Esos son los 6 temas. Sobre esos 6 temas va a estar estructurado el cuestionario. ¿Propiedades de qué, profe? Perdón, la tabla periódica y las propiedades de... De los elementos químicos. Okay. ¿Sí? En base a esos 6 temas. Entonces, les repito, lo más fácil que ustedes podrían hacer es coger apuntes cuando yo doy las clases. Si es que quieren, pueden volver a revisar. En la plataforma quedan los videos, en la plataforma queda la presentación de la clase. Incluso al finalizar cada semana se les sube la grabación de cada clase para que ustedes puedan revisar. Si es que ustedes quieren indagar un poco más, investigar un poco más, pueden hacerlo. Pueden investigar en internet, en libros, en donde ustedes deseen. Pero los conceptos, por favor, que sean con palabras que vayan a entender. A mí no me interesa que ustedes copien conceptos de una página web, por ejemplo, que les hable muy científicamente, con palabras y con términos muy técnicos. Y si yo después les pregunto, ¿y qué significa eso? Me digan, no sé. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan o entiendan como yo les voy explicando con ejemplos, les voy explicando con palabras que todos podamos entender, porque si empiezo con términos técnicos, con palabras que son un poco más científicas, pues se van a quedar quizá en nada. Entonces, si es que investigan en otros lados, no hay ningún problema, pero si es que usted fundamenta con términos técnicos, con cuestiones científicas, pues tiene que entender o tiene que aprender lo que va a hacer. Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud, les repito, con muchísimo gusto.
no tenemos tarea. La tarea será para estas 2 semanas que no nos vamos a ver, pues cumplir con el cuestionario que entre el día lunes o martes ya se aperturará en la plataforma para que vayan haciéndolo de a poco, leyendo bien, entendiendo lo que se pregunta y lo que se les pide. Nada más, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Perfecto, si estamos claros, pues quedamos hasta ahí. Esta ha sido la teleclase de la semana número 11. Acuérdense, ya repartimos este ciclo en 2. La primera parte ya vimos lo que es biología, ahora estamos en lo que es química. El día de hoy el tema fue la tabla periódica y las propiedades de los elementos químicos. Cualquier duda, pregunta, sugerencia al correo electrónico o al WhatsApp, con muchísimo gusto. Vamos a tener estos minutitos para que profe. preparen otra clase. Dígame. Muchas gracias, profe, le estaba agradeciendo. No se preocupen, muchas gracias a ustedes por siempre conectarse. Mil disculpas otra vez por la demora de hoy de unos minutitos, que estoy un poquito complicado con salud, pero aquí estamos con mucho gusto para seguir en este proceso. Que tengan buen feriado los que estamos en Ecuador, buen fin de semana para los que están en otros lados. Gracias, Hasta profe, luego. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes.